Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Bien, vamos a comenzar con su clase de hoy. Buenas tardes, soy el doctor Ronald Escalante, soy médico neurólogo del Hospital de Policía y me toca dictarles una clase acerca de los trastornos de los pares craneales. Como bien recordarán, los nervios craneales son doce y por lo tanto son en pares y están distribuidos a lo largo del tronco encefálico. Es decir, a lo largo del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo encefálico, y tienen por característica que cuando se produce lesión de un par craneal, significa que va a haber una lesión del mismo lado, es ipsilateral. Toda lesión de par craneal es lesión ipsilateral. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con el desarrollo de los nervios craneales. El primer nervio craneal es el nervio olfatorio, ¿correcto? Este nervio olfatorio tiene la particularidad que su neurona es bipolar, es decir, que su primera neurona está localizada acá, en el neuroepitelio olfatorio. Es aquí donde se van a captar las partículas odoríferas y van a ser transmitidas a través de los axones, a través de la lámina cribosa del hueso etmoides y va a llegar a esta estructura que es el bulbo olfatorio. Entonces es en el bulbo olfatorio donde va a estar localizada su segunda neurona. A partir del bulbo olfatorio empezamos a hablar de lo que es la vía olfatoria. La vía olfatoria entonces comienza con el bulbo, el tracto, que están localizados aquí, en la base de los lóbulos frontales. Por lo tanto, cualquier daño, lesión estructural a nivel de la base de los lóbulos frontales o a nivel de los lóbulos temporales, ya sea estructuralmente en el hueso o estructuralmente en el encéfalo, nos va a dar trastornos relacionados con la olfacción. Entonces, la vía olfatoria comienza con el bulbo olfatorio, luego esto se proyecta a través del tracto o cintilla olfatoria y se va a dividir en dos aspectos o en dos partes. Uno es la estría olfatoria medial y la otra es la estría olfatoria lateral. Es esta, la estría olfatoria lateral, la que va a corresponder a el área olfatoria primaria, ¿correcto? Que está localizado acá en el complejo amigdalino y área prepiriforme. Cualquier alteración en estas estructuras anatómicas, ya sea cerebro, parénquima o estructuras óseas adyacentes, pueden originar desorden de la vía olfatoria. Entonces, las alteraciones que podemos encontrar en la vía olfatoria son las de tipo cuantitativas, es decir, la calidad de lo que podemos percibir, ya sea anosmia, que es la incapacidad para percibir olores, o hiposmia, que es disminución en la percepción de olores, o las alteraciones cualitativas, que básicamente son distorsiones de la olfacción, que se denominan parosmias, y las alucinaciones olfatorias, que siempre van a tener una etiología central. Causas de anosmia, que es la incapacidad para percibir los olores. Tenemos causas nasales, cuando se generan problemas a nivel de los receptores de la mucosa, cuando se generan lesiones a nivel del neuroepitelio, o cuando hay lesión propia de la vía central de la vía nasal. Las otras alteraciones son básicamente las que tienen que ver con parosmia, que son distorsión de la sensación olfatoria por patologías propias del lóbulo o del bulbo olfatorio o patologías nasofaringias. Y las alucinaciones olfatorias, estas siempre van a ser de origen central, que significa que podemos percibirlas cuando, por ejemplo, están dentro de un aura epiléptica, donde la persona percibe distorsión de la olfacción y es seguido de un evento convulsivo. O dentro de las patologías psiquiátricas, ¿no es cierto? El paciente psiquiátrico, el psicótico, básicamente, cuando nos habla de percepciones, como por ejemplo la cacosmia, ¿no? Ellos pueden percibir olores a heces, a excremento, ¿no? Que eso es lo que se llama cacosmia y es netamente un desorden psiquiátrico. El segundo nervio craneal es el nervio óptico. El nervio óptico es un par craneal bastante interesante. Es una proyección del sistema nervioso central, por eso se dice que es una vía cerebral, y este nervio óptico se va a originar acá, a nivel de las
células ganglionares de la retina. Todas estas células ganglionares de la retina se condensan acá, en la papila del nervio óptico y dan forma al nervio óptico que se va a proyectar hacia la parte encefálica. Entonces el nervio óptico, una vez que ya se condensa de las células ganglionares de la retina, va a tener una porción intraocular, una porción intraorbitaria, una porción intracanalicular y una porción propiamente intracraneal. Entonces el nervio óptico nos va a dar información visual y va a intervenir en lo que son los reflejos relacionados con la pupila. Entonces, para entender lo que es vía visual, debemos recordar, ¿no es cierto? Tenemos el globo ocular, ya sabemos que las células ganglionares de la retina que están en la parte interna del ojo son los que van a formar al nervio óptico y tenemos que dividirlo en dos. Vamos a tener unas neuronas que están localizadas acá a nivel de el lado nasal de la retina y las neuronas que están localizadas en el lado temporal de la retina. Todas estas, lado nasal y lado temporal, se condensan en el nervio óptico y ambas ingresan juntas y forman el nervio óptico. Pero una vez que llegan al quiasma óptico, vamos a ver de que las neuronas que vienen de la retina temporal siguen su trayecto a través de el quiasma óptico, el tracto óptico, cuerpo geniculado y radiaciones ópticas, mientras que la información visual que llega a través de la retina nasal es la que se va a decusar al lado contralateral de la vía visual, ¿correcto? Esta es la forma como podemos entender o explicar cuando un paciente tiene un desorden de la vía visual, podemos segmentarla, ¿no es cierto? Puede ser amaurosis, puede ser hemianopsia o puede ser cuadrantanopsia. Toda esa información nos lo brinda un examen campimétrico. Entonces, cuando evaluamos eh, la función visual, estamos evaluando la agudeza, es decir, la nitidez, la visión de colores, los campos visuales, campo nasal, campo temporal, el reflejo fotomotor y mediante la oftalmoscopía evaluamos el fondo de ojo. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en una lesión de nervio óptico? Primero, vamos a encontrar una lesión o déficit monoocular. Definición, es decir, de un solo ojo. Va a haber disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores, es decir, discromatopsia. Va a haber un déficit de campo visual con escotoma central, disminución del reflejo fotomotor porque esa pupila está desaferentada y por lo tanto no transmite el estímulo sensorial visual a través del nervio. Vamos a encontrar un defecto pupilar aferente y puede haber alteraciones o no en el fondo de ojo. Seguimos avanzando en lo que es la evaluación del nervio óptico y esta se va a evaluar mediante el fondo de ojo. Esta es una representación del fondo de ojo normal donde vemos el disco del nervio óptico que tiene bordes bien definidos, tiene un color bien definido y podemos diferenciar la relación de arterias y venas que están pasando por encima de esta. Sin embargo, cuando vemos que hay alteración, es decir, ya no podemos definir, como aquí, una imagen claramente definida de lo que es el disco o papila del nervio óptico y la relación arteria-vena, estamos viendo que aquí hay un borramiento del borde, hay una palidez de la papila y no puedo ver, no puedo diferenciar la relación arteria-vena que pasa por encima del nervio óptico. Esto es un signo que nos está hablando de hipertensión intracraneana, ¿correcto? Entonces, clínicamente este paciente debe tener probablemente cefalea, náuseas, vómitos y probablemente deterioro del estado neurológico. Y vamos a hablar ahora de estos desórdenes de neuritis óptica. Neuritis óptica es, habíamos dicho que el nervio óptico es una proyección del cerebro, ¿correcto? Porque es sustancia blanca. Perdón. Entonces, el nervio óptico, al ser parte de la sustancia blanca, puede ser localización de muchas enfermedades que tienen que ver con etiología autoinmune. ¿Ok? Por eso es importante y relevante la neuritis óptica. Entonces, la inflamación del nervio óptico, neuritis óptica, nos va a generar clínicamente pérdida o disminución de la agudeza visual, alteración de la visión de colores, dolor ocular al movimiento, y alteración en lo que es eh, el reflejo pupilar. Y obviamente en el fondo de ojo vamos a encontrar una
distorsión, alteración, mala definición de la papila del nervio óptico y no podremos ver la relación arteria-vena que pasan por encima de esta. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de qué enfermedades pueden llegar acá. Lo que habíamos mencionado inicialmente, ¿no? Cuando encontramos alteración de la vía visual, es decir, un paciente que nos habla de, por ejemplo, una amaurosis o ceguera monocular, ya sé que esto es una lesión prequiasmática, porque solamente estoy hablando de un ojo y tiene que ser obviamente antes del quiasma, porque recuerden que recién en el quiasma se decursan las vías del lado nasal hacia el lado contralateral. Entonces, si yo tengo una neuritis óptica, voy a tener un defecto monocular, ¿correcto? Que puede ser ceguera o disminución de la agudeza visual. Y para aquellas lesiones que sean quiasmáticas, voy a encontrar lesiones como la que veo acá, hemianosia bitemporal. Recuerden que debajo del quiasma óptico está la glándula hipófisis y cuando hay macroadenoma hipofisiario, desplaza el quiasma hacia arriba, lo lesiona y genera una distorsión del campo visual y produce hemianopsia bitemporal. Todas las lesiones que vienen por detrás del quiasma óptico, entonces yo puedo decir que tengo una lesión prequiasmática, quiasmática, que es hemianopsia bitemporal, y posquiasmática. Todas las lesiones posquiasmáticas ya puedo decir que son lesiones que pueden originar hemianopsias homónimas y también hemianopsias o denominadas cuadrantanopsias o cuadrantopsias, ¿correcto? Son todas las lesiones que están a lo largo de la vía visual hasta la región occipital, que es el área visual primaria. Ahora vamos a hablar de los oculomotores. Recordemos que los oculomotores tenemos al tercero, al cuarto y al sexto nervio craneal. Estos se encargan de mover los ojos arriba abajo, derecha izquierda o adentro afuera. El tercer nervio craneal va a inervar al recto interno, al recto superior, al oblicuo menor, al elevador del párpado y también nos va a dar una inervación parasimpática hacia la pupila, ¿correcto? Hacia el iris. El sexto nervio craneal inervará al recto externo y el cuarto nervio craneal inervará al oblicuo mayor. Entonces, el tercer nervio craneal u oculomotor, cuando se lesiona, va a producir clínicamente una desviación de la mirada hacia afuera, va a haber ptosis palpebral, va a haber diplopia horizontal, o sea, imagen doble al costado, y vamos a encontrar en los casos donde haya lesión de la pupila, es decir, midriasis, es porque hay una lesión compresiva a nivel de la pinza arterial que está conformada por la arteria cerebral posterior con la cerebelosa superior. El tercer nervio craneal pasa entre esas dos arterias y cuando hay una dilatación aneurismática lo puede comprimir y origina esto que estamos viendo acá, una diplopia asociada a midriasis. Esto es un caso complejo de parálisis del tercer nervio craneal. ¿Qué otras entidades pueden lesionar a mi nervio craneal? Todos los nervios craneales, es decir, los oculomotores, pasan por las cisternas de la base y por lo tanto están expuestos, ¿sí? Básicamente al aracnoides que está encima del reborde óseo y cualquier compresión por hipertensión intracraneal, por traumatismo craneal, por infecciones como meningitis, por tuberculosis que generen aracnoiditis basal, me pueden lesionar al nervio oculomotor. Entonces, cuando yo tengo un tercer par craneal con midriasis, digo que es una oftalmoplegia completa. Causa aneurisma cerebral. Cuando tengo una oftalmoplegia incompleta, es decir, sin compromiso pupilar, las causas son netamente metabólicas, ¿sí? Hipertensos, diabéticos. Causa microisquemia, básicamente. Si la lesión es con dilatación pupilar, tendrá que hacer estudios pues, de angioresonancia, angiotomografía, panangiografía para determinar a qué nivel está la dilatación aneurismática que compromete a el tercer nervio craneal. La conducta obviamente será quirúrgica. Cuarto nervio craneal, patético troclear, eh, oblicuo mayor. Entonces, cuando yo tengo lesiones del cuarto nervio craneal, lo que yo voy a tener clínicamente es una diplopia vertical. El paciente va a ver doble en vertical, a diferencia del tercero y sexto que ven doble horizontal. Entonces, en la evaluación clínica, el paciente viene porque ve doble y le preguntamos, ¿usted ve doble al costado o ve doble encima? Si me dice al costado, ya sé que es un 3 o un 6.
Si me dice que ve doble encima, entonces ya sé que es un 4. En este gráfico está representado la mirada primaria en A. Vamos a ver que el globo ocular derecho está literalmente traccionado hacia arriba, ¿correcto? Cuando hacemos la lateralización de la cabeza hacia la derecha, que es el ojo que está un poco más hacia arriba, vamos a ver que aumenta la elevación del globo ocular. Y cuando lateralizamos la cabeza hacia el otro lado, vamos a ver de que esta elevación del globo ocular se corrige, se nivela, ¿ok? Esto es lo que se llama el test de Bielchowski, ¿correcto? Si lateralizo mi cabeza hacia el lado de mi lesión, automáticamente el globo ocular se va más arriba y empeora mi diplopia vertical. Practico el test, es decir, lateralizo mi cabeza hacia el lado contralateral y la mirada se corrige, se nivela. Ese es el test de Bielchowski. Ahora hablemos de lo que son las oftalmoplegias dolorosas y dentro de estas tenemos al síndrome de Tolosa-Hunt. El síndrome de Tolosa-Hunt es básicamente una oftalmoplegia por un fenómeno compresivo, inflamatorio, irritativo a nivel del seno cavernoso, toda vez que a través del seno cavernoso están pasando los oculomotores y también está pasando en la rama quinto 1 del nervio trigémino. Tenemos que hacer exámenes de resonancia para ver si hay algún tipo de lesión que ocupe espacio, que comprime, o a veces es simplemente un proceso irritativo idiopático y el tratamiento es básicamente esteroides. Quinto nervio craneal es el nervio trigémino. El nervio trigémino es conocido por nosotros porque nos va a dar la inervación sensitiva a el rostro mediante 3 ramas, ¿correcto? Vamos a tener una rama oftálmica, una rama maxilar superior y una rama maxilar inferior. Entonces, el quinto 1 o rama oftálmica le va a dar inervación sensitiva a la órbita del ojo, al párpado superior, a la frente, la nariz, la mucosa nasal y a los senos paranasales. Entonces, cualquier alteración de esta rama va a originar dolor neuropático, ¿sí? Por eso se llama neuralgia neuropático, dolor de un nervio. Dolor en salvas, dolor agudo, dolor lancinante. Luego tenemos al quinto 2, que es el maxilar superior. Ese también es un nervio sensitivo puro. Le va a dar inervación a la mejilla, al párpado inferior, a la nariz, al labio superior, a la nasofaringe, paladar duro y blando, seno maxilar y dientes de la arcada dentaria superior. Este es el clásico paciente que va al odontólogo por dolor de muela y en las muelas o en la dentadura no tiene ninguna infección, inflamación y a veces entran a procedimiento incluso dental, extracción de pieza dentaria y el dolor sigue. El dolor sigue porque obviamente el problema no es la dentadura. Quinto 3 es el nervio maxilar inferior, es un nervio sensitivo motor y este va a inervar al maxilar, el mentón, el pabellón auricular, el carrillo, que es la parte interna de la mejilla, y los dientes de la arcada dentaria inferior. Entonces, la clínica aplica igual que el criterio anterior. Entonces, ¿qué cosa es neuralgia? Dolor de este nervio. Implica dolor paroxístico, agudo, intenso, lancinante, eléctrico, penetrante. Suelen ser dolores discapacitantes, ¿correcto? No hay una edad para esto. Y las ramas más frecuentes que se comprometen son el quinto 2 y el quinto 3, o sea, las ramas maxilares. He visto también neuralgias con rama oftálmica. Estos dolores se van a desencadenar por maniobras gatillo, es decir, maniobras que hacen que se exacerbe o se irrite el nervio, como por ejemplo comer, cepillarse los dientes, bostezar, entre otros, ¿no? Pero ¿cuál es la característica? Que se genera un dolor muy, muy agudo. En algunos casos se puede demostrar que puede haber una compresión neurovascular a nivel del tronco encefálico y eso puede ameritar un manejo quirúrgico. En otros casos, simplemente no hay forma de demostrarlo, simplemente es una forma idiopática, ¿no? Hacemos estudios neuroradiológicos, neurovasculares y no encontramos la etiología. Luego tenemos al sexto nervio craneal, que es el nervio motor ocular externo. Este va a inervar al recto externo y su lesión hace que el globo ocular se vaya hacia adentro porque está traccionando el recto interno del tercer nervio craneal. Entonces, este es una causa de diplopia horizontal, al igual que el sexto nervio craneal.
Luego vamos a hablar acerca del séptimo nervio craneal, que es el nervio facial. El nervio facial es un nervio motor y también es sensorial. Va a inervar todos los músculos de la cara, incluyendo el platisma o el músculo cutáneo del cuello. La parálisis facial suele ser unilateral. La periférica se denomina así porque se lesiona el nervio por fuera del tronco encefálico y suele ser una causa viral la forma más frecuente. Hay que diferenciarla de la parálisis facial central, donde la causa de la lesión es una lesión de la vía piramidal. Entonces, en una lesión de vía central solo se altera la comisura labial y debe ir acompañada de un cuadro focal en el hemicuerpo correspondiente. Y cuando es periférica, se va a alterar la musculatura de la hemicara correspondiente con dificultad para arrugar las arrugas de la frente, para poder cerrar el párpado y obviamente gesticular el rostro. A su vez, este nervio nos va a dar una información sensorial a través del intermedio de Reisberg, que nos da un estímulo neurovegetativo a las glándulas lagrimales. Es por eso que cuando tenemos parálisis facial podemos tener epífora, ¿correcto? Y eso lo da el estímulo de esta rama. Luego, también tenemos una ramita que es la cuerda del tímpano que nos va a dar la inervación sensorial a los 2/3 anteriores de la lengua. Es por eso que en parálisis facial también podemos encontrar disgeusia, ¿ok? Entonces, no solamente es el componente motor de los músculos de la cara, sino que puede encontrar disgeusia, ageusia o epífora también, ¿no? Aquí en este gráfico está representado un paciente haciendo la gesticulación, donde podemos ver que la comisura labial está traccionada hacia la izquierda, es decir, su lado sano es el izquierdo y el lado derecho es el que no puede mover. Entonces, clínicamente vamos a encontrar hasta en el 50% de estos pacientes nos reportan dolor detrás de la oreja, ¿sí? Unos 2, 3 días antes de que venga la parálisis. En algunos casos no, esto no se da. Y cuando se da, la parálisis es inevitable, no hay forma de que esto pueda detenerse. Puede ir acompañado de hipogeusia o disgeusia, cuando se altera este nerviacito que es la cuerda del tímpano. Puede haber hiperacusia dolorosa porque se produce parálisis del músculo estapedio del oído. Y la epífora porque obviamente puede comprometerse esta ramita que es el intermediario de Reich. ¿Y qué cosa es el síndrome de Ramsay-Hunt? El síndrome de Ramsay-Hunt es un brote de virus herpes a nivel del pabellón auricular, ¿correcto? El nervio facial por vecindad pasa por ahí, por fuera del pabellón auricular, y estas lesiones del brote de herpes a nivel del pabellón auricular por vecindad lesionan al nervio facial y tenemos una parálisis del nervio facial acompañado de un brote de virus herpes a nivel del pabellón auricular. ¿Ok? Síndrome Ramsay-Hunt. Octavo nervio craneal es un nervio sensorial que interviene básicamente en la audición y el equilibrio. Su rama coclear se encarga de percibir la audición y su rama vestibular se encarga de mantener el equilibrio. Sus receptores son los otolitos que están localizados en el utrículo y sacro. Registra impresiones estáticas los otolitos y registra las impresiones dinámicas los canales semicirculares. Y están interconectados con cerebelo, oculomotores y centros espinales y corticales. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas de vértigo, existen básicamente dos contextos. Uno es el vértigo periférico, que es el vértigo que evalúa un otorrino. Y ahí tienes al síndrome de Meniere, la neuritis vestibular, los vértigos paroxísticos, toda una gama de patologías propias de lo que se llama vértigo periférico. ¿Cuál es la característica del vértigo periférico? Primero, el vértigo se produce asociado a los movimientos de la cabeza, o sea, los movimientos posicionales, ¿correcto? Acostarme, pararme, girar, me va a originar una alteración de los otolitos que van a estar distribuidos a nivel de los conductos semicirculares y esto me va a originar, recuerden que eso tiene conexión con el tronco, el cerebelo y los oculomotores, por lo tanto, habrá, cuando yo tengo vértigo periférico, la sensación de que todo gira como un remolino, tendré náuseas, tendré vómitos y tendré nistagmus, ¿correcto? Eh, el nistagmus que se produce en el vértigo periférico es un nistagmus horizontal o puede ser horizonto rotatorio.
A diferencia del mal llamado vértigo central. El vértigo central es básicamente una lesión del nervio auditivo, ¿sí? Del octavo par craneal, pero que se caracteriza porque la persona pierde la capacidad de mantenerse en equilibrio y coordinación. Entonces, vértigo periférico, lesión del octavo nervio craneal, como podemos ver aquí, hipoacusia, laberinto hiperexcitable, grandes crisis de vértigo, tendencia a la caída, alteración del Varani y nistagmus hacia el lado enfermo. Esa es la característica. Pero este es el punto. Hiperagudo, hiperexcitable, intenso, versus el central, donde no vamos a encontrar la sensación de giro, no vamos a encontrar esta sensación de que las cosas dan vueltas, ¿correcto? Aquí el problema es el equilibrio y la coordinación. Y otra forma de diferenciarlo es mediante el nistagmus. El vértigo periférico produce nistagmus horizontal y horizonto rotatorio. El vértigo central produce nistagmus vertical. Eso es patognomónico de vértigo central, patología de sistema nervioso central. Puede ir acompañado, obviamente, de náuseas y vómitos, y esto es lo que predomina, pues, ¿no? Signos cerebelosos, ¿sí? Cerebeloso, náuseas, vómitos, vulvar, náuseas, vómitos, problemas del equilibrio, ¿no? Ahora hablemos del noveno paracraneal, que es el glosofaringio, es un nervio mixto, es un nervio sensorial y motor, y este le da el gusto, es sensorial porque le da el gusto al tercio posterior de la lengua, y es motor porque va a inervar al estilo faríngeo. Sus alteraciones patológicas obviamente van a producir trastornos del gusto por cualquier enfermedad que produzca o lesione la base de la lengua, la medida de la faringe, o trastornos de la deglución, que es la disfagia. Este es el típico paciente que tiene dificultad para poder deglutir, ¿no es cierto? Disfagia. Va a haber dolor durante la deglución. Cuando existe este paciente, este grupo de pacientes puede tener además lo que se llama neuralgia del noveno par. La neuralgia es dolor de este nervio que se encarga de la deglución, de la armonía de la deglución. Imagínense tener dolor cada vez que deglutimos. Deglutimos alimentos, deglutimos líquidos, deglutimos saliva, ¿no es cierto? Entonces, cualquier factor puede hacer que se genere el dolor mediante las funciones propias de este nervio, ¿no? No hay alteración motora, solamente dificultad para la deglución con dolor. Esto probablemente vaya a cirugía, ¿no? Décimo par craneal, nervio vago, nervio que tiene muchas fibras, que va a varios aparatos y sistemas. El décimo par craneal en el contexto neurológico va a darle mm, motilidad, ¿sí? Al paladar blando. Por lo tanto, cuando encontremos una lesión del décimo par, vamos a encontrar el signo de la cortina, que es un paladar caído, y también la desviación de la úvula hacia el mismo lado de su lesión. Entonces, las lesiones del noveno par, trastorno de la deglución, trastorno del décimo par, problemas de la deglución también, pero por debilidad de la musculatura del paladar blando. Tiene ramitas que van a la laringe y cuando encontramos voz bitonal es porque se ha lesionado el nervio recurrente laringio y obviamente ya sabemos que esto es un nervio neurovegetativo que tiene ramas neurovegetativas que van a interferir o que pueden originar alteración de cualquier eh, órgano o sistema que esté inervado por este nervio craneal. Onceavo nervio craneal, nervio espinal. Este es un nervio que va a dar inervación motora al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Al examinar, básicamente lo que vamos a encontrar es ver si hay atrofia, es decir, disminución de la masa muscular, si hay alteración en el eje de la caída, de la simetría de las escápulas, y esto nos va a determinar si hay disminución o no hay disminución del trofismo de este grupo muscular. Este es un nervio
El hipoglosio es el 12º nervio craneal, último par craneal. Es un nervio exclusivamente motor y se encarga de la motilidad en los músculos de la lengua, del mismo lado, músculos de la región infravidea y también inerva al genio ovoideo. Su lesión va a desviar la lengua al protruirla hacia su lado parético. Esa es la característica. Bien, alumnos, esta es la descripción de la, la evaluación y las alteraciones de los nervios craneales, que son 12. Cada uno tiene su particularidad, pero hay que saberlo para poder interpretar. Si tienen alguna pregunta, por favor. Doctor, disculpe la consulta. En el caso del par del nervio óptico, Ok. para poder evaluarlo, lo que se debe hacer es un fondo de ojo, también se podría realizar tomografía. A ver, depende qué es lo que quieras ver. Si yo quiero hacer una evaluación, viene un paciente vamos a suponer, una persona joven que viene por disminución de la agudeza visual monocular y esta alteración de la visión puede estar acompañada de dolor al movimiento ocular y discromatopsia, ¿ok? Entonces mi primera presunción diagnóstica va a ser neuritis óptica. Si estoy pensando en que tiene neuritis óptica, entonces debo pensar el grupo etario. Grupo etario, gente joven, generalmente mujeres, puedo pensar de que esto está dentro del contexto de una enfermedad autoinmune, ¿ok? Debe tener alguna enfermedad autoinmune que está generando anticuerpos, que está lesionando la mielina de mi nervio óptico, ¿ok? Gente joven. También tenemos pacientes mayores, 60, 65 años, que vienen por lo mismo. Disminución de la agudeza visual monocular. También clínicamente es una neuritis óptica, pero la etiología es distinta. En un paciente adulto mayor que viene por neuritis óptica, no voy a pensar, o sea, mi primera posibilidad no va a ser neuritis óptica autoinmune. Tendrá que ser probablemente una neuropatía óptica isquémica anterior, es decir, por problemas vasculares, ¿no? Ateromatosis, aterosclerosis, diabéticos, hipertensos, ¿ok? La joven no. La joven está en otro protocolo, o sea, en otro grupo etario y por lo tanto ellos entran a un protocolo de estudio para descarte de enfermedades autoinmunes, ¿correcto? Podemos hablar de neuromielitis óptica, podemos hablar de alguna enfermedad desminizante, puede ser un síndrome clínico aislado, si ya llevar una esclerosis múltiple, podrán saber que hasta en el 50% de pacientes que debutan con una neuritis óptica, en los próximos 4 años pueden hacer esclerosis múltiple, ¿correcto? Y esto puede ser una previa, ¿de acuerdo? O puede ser una enfermedad autoinmune y que tenga pues, de repente un SAF o que tenga alguna enfermedad reumatológica que ha hecho que tenga lesión del nervio óptico. Entonces, si clínicamente eso es lo que tengo, la forma de evaluarlo es, primero, le hago un fondo de ojo, ¿no es cierto? Para ver la papila del nervio óptico. Segundo, le tengo que hacer un examen de campimetría. La campimetría me permite ver, me permite visualizar qué ve, ¿no? Es la forma de ver la persona que se traduce en un gráfico, ¿no? Entonces, ahí voy a poder ver qué ve y qué no ve. Y la otra forma de evaluarlo, si estoy pensando en enfermedades desmelinizantes, un OCT, la tomografía de coherencia óptica, puede ser útil. También puede ser útil los potenciales evocados visuales, ¿no? Cuando hay lesiones desmelinizantes, vamos a encontrar elongación de la onda P100. O sea, la forma como evalúo el nervio óptico es, entonces, potenciales evocados visuales, fondo de ojo, campimetría y también OCT. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Todo claro, doctor. Ok, listo. Si no tiene preguntas, damos por culminada su clase. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Recording stopped.